que creo que ellas nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando en este tema. Estamos con Susana Chávez, directora de Promsec. Susana, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer estar acá. Un gusto tenerla en TV Perú. Y nos acompaña Paola Martínez. Paola es abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia. Muchas gracias también, Paola, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, encantado. Bueno, comencemos. Susana, ¿qué es lo que ha pasado hoy día en el Congreso? ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido? Bueno, digamos, esto no está aislado de la decisión del día anterior con el tema de la SUNEDU. Y este proyecto de ley forma parte de las contrarreformas que afectan de una manera muy importante al tema de la educación. Y creo que particularmente la decisión que se ha tomado el día de hoy tiene que ver básicamente con el quitar digamos, obligaciones que tiene el Ministerio de Educación y trasladar esas funciones a los padres de familia, lo cual genera una situación sumamente compleja, porque el proyecto educativo es uno solo, donde los textos escolares forman parte de este enfoque. Tú no puedes hacer, digamos, un proyecto educativo donde los textos escolares van a estar aislados de ese proceso. Los objetivos institucionales incluyen también la decisión de qué textos se van a usar. Si no, armas un Frankenstein. Entonces, lo que ha pasado es básicamente separar funciones que le corresponde al Ministerio, que se han hecho un esfuerzo enorme para lograr distintos cambios curriculares, que el intento ya se hizo anteriormente, desmantelar la currícula educativa, y ahora, digamos, con este proyecto de ley lo consolida. Y esto va a estar ahora en manos de las organizaciones de padres de familia. Se supone, pero creo que ese es un tema que hay que conversar. Vamos a ver. Paola, ¿por qué esta es una buena noticia para ustedes? En primer lugar, quería tal vez poder comentarle a nuestros amigos que nos están mirando que no se trata acá que el proyecto que se ha aprobado el día de ayer específicamente es un tema de eliminar el enfoque de género. Más bien lo que se ha hecho es reivindicar el derecho de los padres de familia que está contemplado en el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución Política del Perú dice claramente que los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Entonces, eso existe en la Constitución. El tema es que no se había materializado en ninguna otra norma cómo debe ser ese proceso de veeduría, porque lo que se ha aprobado en el Congreso de la República básicamente es que los padres puedan ser observadores, que puedan ser vigilantes respecto del material y recursos educativos que emite el Minedu y todas las demás instancias correspondientes. Entonces, es un poco equivocado la información que se proporcionó al inicio, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que lamentablemente el Minedu, ciertos actores, ONGs, por ejemplo, la ONG que representa a la señora Susana Chávez como Promsec, lo que han hecho más bien es alejar la participación de los padres de familia, ¿no?, en el proceso educativo de sus hijos. Y es un derecho constitucional y no solamente es reconocido en nuestra Carta Magna, sino también en los tratados internacionales. Entonces, eso es básicamente, eso es lo que se ha aprobado el día de ayer. Susana, por favor. A ver, lo que pasa es que no se le ha dado tan solo la prerrogativa a los padres de familia de opinar, ni de acompañar. En este caso, la ley, que digamos, que espero que no lo firme, en todo caso lo observe el Ejecutivo, lo que plantea también es que los padres de familia pueden judicializar, pueden demandar si un profesor utiliza un texto que supuestamente no está bajo su autorización. Entonces, también pueden acudir al Poder Judicial. O sea, estamos hablando de una situación sumamente compleja. Y ojo, nosotras, ni creo que nadie está en desacuerdo que los padres participen. Es más, lo hacen a través del CONEI, a través de los espacios de padres de familia, a través de las escuelas para padres. Nosotros estamos totalmente convencidas que efectivamente es importante que los padres participen. Los padres, las madres, los acompañantes, los cuidadores participen para que este chico, esta chica tenga un buen desarrollo escolar.
Lo que ocurre es que esas funciones no las puedes regular por ley. Eso es parte de lo que se tiene que generar en la familia, y más bien lo que se tiene que hacer desde la escuela es darle el entorno para que así sea. Yo estoy totalmente de acuerdo que los padres participen en el proceso educativo. Es más, que los padres también reciban la educación, la información, para que puedan hacer bien su trabajo. El tema es que aquí se le ha encargado, no es tan solo veeduría. Los padres pueden decir, pueden proponer, pueden plantear. ¿Pueden prohibir? Y pueden prohibir, y pueden judicializar, y pueden demandar. Paola, por favor. Bueno, resulta realmente un poco contradictorio si es que estas ONGs dicen que efectivamente cuidan pues la integridad de los niños. Sin embargo, hemos visto la información que proporcionan a través de sus páginas, a través de folletos, donde lo que más bien lo que se busca es que se hipersexualice a los niños. Y qué mejor que los padres de familia, que son aquellos que han dado origen a la vida de esos hijos, quienes velan por su cuidado, por su protección, que puedan estar acompañándoles en ese proceso educativo, siendo veedores de los textos escolares. Y un ejemplo de eso es clarísimo. ¿Cuál? Cuando en el ministerio, cuando estuvo a cargo la señora Flor Pablo, los textos escolares con los links pornográficos. Y lamentablemente eso se comunicó a través del Congreso de la República y no se hizo absolutamente nada. Fue justamente debido a las marchas, debido a las convocatorias, debido al alza de las voces de muchos padres de familia, que se hizo a través del Ministerio de Educación justamente poder tachar con un plumón negro toda esa información errada y equivocada. ¿Y quién asumió la responsabilidad allí? ¿Asumió acaso la señora, en ese caso la señora Flor Pablo, la responsabilidad? ¿Asumieron los funcionarios? Se gastó millones de soles en la edición de todos esos libros y no hubo ningún responsable de toda esa información. Y eso es uno. Dos, en el tema del terrorismo, ¿cómo se presentó la información en historia, por ejemplo, en historia del Perú, donde se estaba contando claramente que estábamos viviendo un conflicto armado interno, cuando claramente sabemos nosotros qué es lo que vivimos, y con todas las palabras esa es otra discusión de Paola, y ahí nos metemos en camisa de once varas. Lo que pasa que porque el además proyecto... la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es validada por el Estado peruano, habló de un conflicto armado interno, y por eso es que los libros se valieron del conflicto armado interno como definición del mismo. Pero te propongo que dejemos eso para el final para no salirnos un poco de lo que estamos planteando. Lo que pasa es de que el proyecto de ley dice claramente que, en primer lugar, no se quita la rectoría al Minedu. Lo que se hace es que el Minedu va a ser partícipe vigilante de los textos escolares, dice claramente el artículo 2 del proyecto de ley aprobado, y donde dice que tiene que ser el contenido. No puede ser el contenido con ideologías tergiversadas o historia tergiversada. Correcto. Entonces, a eso va el tema de la historia del terrorismo, porque lo dice claramente, lo dice el proyecto de ley. Perfecto. Susana, Paola dice hipersexualización por parte de algunas ONGs y los links pornográficos. No sé dónde lo habrá encontrado Paola, en todo caso sería importantísimo que tú lo señales, cuál es la página, en donde eso es un asunto, digamos, tuyo, o sea, cómo que vamos a hipersexualizar a los niños. Creo que eso de ninguna manera se presenta. Nosotros trabajamos el tema de violencia, pero aquí realmente lo que no tenemos es que desviarnos del contenido de este acuerdo que se ha acordado por mayoría en el Congreso, que es el tema del proyecto que ojalá que pueda ser censurado. En realidad, este es un proyecto de ley sumamente nocivo. Primero, está solamente dirigido a las escuelas públicas, no aborda las escuelas privadas. No te creo. No, por supuesto, para nada, solamente está destinado a las escuelas públicas. Y el proyecto sí plantea, Paola, no plantea solamente vigilar, el proyecto plantea proponer libros y contenidos, proponer textos, digamos, reemplazar, hacer. Eso propone el proyecto. Entonces yo sí creo que es un proyecto sumamente peligroso. Y lo que sí, lamentablemente, este es un proyecto que supuestamente
está en defensa de los padres, lo cual yo no creo, ni los padres tampoco creo que lo crean, pero lo que sí nos está dando cuenta que lo que se está atentando con este proyecto es el derecho de los niños y niñas a recibir educación con igualdad. ¿A qué me refiero? Yo puedo venir de una familia disfuncional, yo puedo provenir de una familia muy armónica, puedo no tener padres, pero la escuela es el único espacio que me va a hacer igual frente a mi vecino o frente a mi vecina. Y entonces eso es lo que se está desarmando al afectar 10 materias educativas. Paola, ¿dónde quedaría el rol rector del Minedu? ¿No le corresponde a los profesionales que trabajan en el ministerio encargarse de los textos escolares? ¿No son ellos los llamados a hacerlo, Paola? Yo animo a todos, está publicado en la página del Congreso, proyecto de ley 904, y también le animo a la señora Susana Chávez que pueda revisar y pueda brindar una información correcta, y a todos los que nos están mirando. Lo que dice el proyecto de ley aprobado no es que se quita la rectoría al Minedu, para nada. Más bien se fortalece el acompañamiento no solamente de los padres de familia, sino también de los docentes, de los pedagogos, quienes son ellos, con el Minedu, quienes van a elaborar el material texto educativo y se les va a notificar, ya una vez elaborado, a las asociaciones previamente registradas, APAFAS, asociaciones civiles debidamente inscritas de acuerdo a la ley de APAFAS, para que ellos puedan revisar el contenido de este material educativo. Ahora, y si hay alguna observación, ellos puedan hacer llegar las sugerencias y de acuerdo a eso el comité de evaluación evaluará y después de eso se publicará el material. Y si el sesgo de estas organizaciones no se sostiene en ciencia, sino se sostiene en ideología o se sostiene en fe, ¿cómo va a impactar eso en la educación de los chicos? Es que aquí no se trata de religión, acá se trata de un derecho constitucional reconocido en el artículo 13 de la Constitución y en los derechos internacionales y en los pactos firmados en el cual se establece la participación de los padres de familia. Es un derecho humano y en el Perú es la única política pública en el cual se permite la participación de los padres de familia en el proceso educativo. Y por eso el Poder Judicial ha desconocido eso, el Minedu ha desconocido eso y no quieren reconocer que existe el derecho humano de los padres de familia en participar en ese proceso educativo en el cual velan en una adecuada enseñanza de acuerdo a sus valores y principios. Correcto. Y esto no tiene nada que ver con religión, porque está inclusive la ley en 904 que dentro del principio de la libertad religiosa, donde inclusive no solamente estamos hablando de personas si puedan o no creer en Dios o no, de acuerdo, está dentro de su libertad. Claro, Paula, gracias. Susana, por favor, para completar. Son 10 materias que han sido afectadas por esta ley. 10 materias. Y no incluye religión, porque eso sí está fuera de toda duda. ¿Qué incluye? Incluye ciencia y tecnología, incluye ciencias naturales, incluye historia, porque justamente estos son los temas de contenido. Y los otros temas, no, religión no está. De contenido además en disputa permanente, ¿no? En disputa permanente porque, por ejemplo, y aquí lo quiero señalar porque es bien importante no mentir, dice, si la autoridad competente no cumple, es lo que dice, ¿no?, con incorporar a los padres de familia en todas las etapas del proceso educativo, es plausible de sanciones disciplinarias que incluyen la suspensión remunerativa hasta por 36 meses e incluso la destitución. O sea, es muy grave. Este es el poder, digamos, que se le adjudica a los padres, que creo que es un poder que tampoco quieren. Yo no me imagino a los padres, digamos, tratando de reemplazar la educación de sus hijos, que quisieran recibirlos de personal preparado, que quisieran recibirlo de textos eficientes, que quisieran recibirlo con solvencia. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, este proyecto bajo esas condiciones, que además son con persecución incluida? Tú tienes en un distrito 2 escuelas, una escuela que padres, a lo mejor evangélicos, religiosos, que deciden que no van a intervenir, que no quieren esos textos escolares, y en ese mismo distrito encuentras padres que sí quieren enfoque de género, que sí quieren educación sexual.
¿quién va a decidir? ¿Cómo se va a tomar esas decisiones? Paula, ¿cómo se van a tomar esas decisiones? Justo le mandé al productor, creo, el link, porque preguntaron sobre el link, y tenemos un link donde está publicado toda la información que estuvo en los libros, y no solamente de la época de la señora Flor Pablo, sino también de anteriores gestiones. ¿Los links se refieren a los links de pornografía? Sí. Pero hubo reconocimiento del Ministerio de Educación y rectificaron, entonces, Paola, ¿eh? No, pero el tema es que ¿quién asume esa responsabilidad? El funcionario encargado tiene que haber sido sancionado seguramente. No, porque lamentablemente el Congreso se cerró inconstitucionalmente y la investigación quedó allí, el informe quedó allí. No se hizo más. Se gastó millones de soles en la impresión de esos libros. Ningún funcionario asumió la responsabilidad. Pero perdóneme, entonces, ¿pero se da cuenta que usted se centra en un solo punto como para sostener toda una arquitectura que tiene mucho más aristas y complejidades? Esto es una arista de algo más grande. El hecho aquí es reconocer el derecho constitucional de los padres de familia. Repito, la rectoría de Minedu no puede ser autoritaria, si no, entonces no estaríamos hablando de una rectoría, sino de una, no sé, de una imposición tiránica. El derecho de los padres y la rectoría de Minedu tiene que ser en concordancia con el derecho de los padres. Si no, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces la Constitución y ese artículo estarían escritas allí en vano. Y los tratados firmados también. ¿Por qué solamente se quiere reconocer otros pseudo derechos cuando existen desde hace muchos años derechos humanos reconocidos? Lo que pasa acá es que durante muchos años se ha construido pseudo derechos, ¿no? Y se ha construido una narrativa muy bien financiada para ir en contra de los valores y principios de los padres de familia. ¿Qué narrativa es esa? La narrativa de género, la narrativa feminista. El enfoque de género es asumido por Naciones Unidas y las instancias internacionales, digamos, de derechos humanos más importantes, ¿no? Los animo a todos los amigos a que puedan ver en YouTube un documental que se llama La guerra contra los niños, que está subtitulado. ¿Cómo se llama? La guerra contra los niños. Es un informe muy bien elaborado por organizaciones internacionales a favor de los niños y la integridad sexual de los niños. Lo voy a ver. Donde denuncian justamente el daño que está causando la educación sexual integral, no solamente acá en el Perú, sino también a nivel mundial. Entonces, o sea, ¿el problema de fondo es la educación sexual integral, Paola? ¿Usted cree que esa es la madre del cordero? Esa es la madre del cordero. Eso, entre otros muchos puntos más, que, bueno, Carlos, tú no quieres que yo comente el tema de la enseñanza tergiversada, de la historia, que es otro de los puntos. Si vieras mi bitácora de preguntas, es la última. Lo que no quiero es alejarme del tema de los libros. Susana, ¿te ibas a contestar algo? Sí, efectivamente. El tema es que este es un intento ya desde algunos años de desmantelar la currícula escolar. Entonces, Padres en Acción, que es un grupo de las organizaciones que están en contra del enfoque de género y la educación sexual, interpusieron hace algún tiempo una demanda, una acción de amparo. Pero perdieron en la Suprema. Perdieron en la Suprema, por supuesto. ¿Y qué cosa fue la sentencia de la Suprema? Que además en reconocer la importancia del enfoque de género para generar igualdad y para lograr que efectivamente sea un espacio de transformación. Eso es 2018, ¿no? Así es. Y entonces, como eso no resultó, ahora este proyecto de ley es una nueva estrategia para desmantelar la educación. Eso es todo. Entonces, se coloca a los padres de familia con supuestamente derechos como si no existieran. Por supuesto, los derechos de los padres están totalmente respaldados, pero aquí lo que estamos hablando son los derechos de los niños a recibir educación y la obligación del Estado a proveer estándares de calidad para que un niño pobre, un niño ashánica, un niño indígena, un niño que vive en la costa o un niño que estudia en un colegio particular tengan posibilidades de avanzar. Ese es el tema. Paula, cierro con usted y leo textual lo que tenía apuntado para que me crea. De refilón he puesto, ¿no? Hay quienes piensan que no solo se pone en riesgo la educación sexual, sino también se pretende eliminar todo contenido que se refiere a lo que fue la terrible situación que el país vivió en los años 80 y eso pretenden sacarlo de la historia. ¿Qué le decimos a ello?
Repito, lo que el proyecto de ley busca es reivindicar, materializar el derecho de los padres de familia que está en el artículo 13 de la Constitución. Pero usted quería ver lo del conflicto armado, por eso le doy la oportunidad. Así es. Sabemos, la historia es una sola. La historia es la que hemos vivido todos. La historia está en los testimonios de muchas personas. Y no porque una comisión indicó, de cierta moda, tal vez eufemística, lo que vivimos, tenemos que tenerlo por cierto. Sabemos que esta agenda progresista y de izquierda quiere tergiversar la historia y repite 100 veces mentiras para que se establezcan como verdad. Es responsabilidad de los padres de familia que puedan participar en ese proceso de veeduría en los textos escolares, para que no volvamos a tener ese tipo de enseñanza, esos tipos de libros con información y links que no van a ayudar en la educación, correcto, en valores y principios que debería enseñarse y sobre todo en conocimientos científicos, que es lo que finalmente buscamos, que la ciencia se enseñe. Finales. Susana Chávez. Sí, yo espero que el presidente cumpla con garantizar el derecho de educación de los niños, el tema de la igualdad, y esperamos que observe esta ley. Correcto. Esta es una ley pésima y de verdad el país no se merece. Muchas gracias, Susana. Paola, por favor, para cerrar. Definitivamente los padres de familia son los que van a estar siempre alzando su voz por este proyecto de ley. Y yo sé de que si es que llega alguna observación o alguna por parte del Palacio, yo sé que las plazas nuevamente se van a llenar, porque los padres tienen el derecho de educar a sus hijos, ¿no? Muchísimas gracias, Susana Chávez. Muchísimas gracias, Paola Martínez, por haber estado con nosotros. Gracias por este debate tan importante que seguiremos seguramente teniendo. Bueno, ahí estaba entonces, dos posiciones. Saquen por favor ustedes sus propias